Trabajo práctico número 2. ¿Qué nos dicen Norberto Vergara y Paulo Freire acerca de qué es ser profesor o profesora de psicología? Alumnos: Iván Leonardo Romero y Leonor Edith Cáceres. Primero B, turno mañana. En esta oportunidad haremos un recorrido histórico sobre la educación latinoamericana. Para eso, presentaremos en un primer momento a uno de los 3 referentes pedagógicos que iremos viendo en el transcurso de este maravilloso recorrido pedagógico. Carlos Norberto Vergara nació el 6 de junio de 1859 en la provincia de Mendoza, logrando ser un gran educacionista, abogado y filósofo. Su obra, Pedagogía y Revolución, es un desafío, no solo por la cantidad de temas que aborda, sino también porque fueron agrupados distintos artículos en volúmenes, resultando esto una combinación de compilaciones donde trata de expresar una crítica sobre el rol asumido por la institución pública y una necesidad de expresarse a favor de la transformación educativa. Elabora un conjunto de ideas que pone a disposición del lector entre los años 1883 y 1916, con la idea de lograr una transformación en la educación, cuyos métodos causaron una verdadera revolución. Los métodos y criterios pedagógicos que aplicó Vergara fueron semejantes a los establecidos en la institución libre de enseñanza, creando una comunidad educativa, sin programas, reglamentos ni horarios, y fueron borrados los límites entre la escuela primaria y secundaria, una tendencia desarrollada en su lucha contra el dogmatismo, el metodismo y la burocracia de la enseñanza. También provocó significativos avances políticos, educativos y didácticos. Su teoría del sujeto de la educación estaba basada en conceptos cristianos, positivistas y en el evolucionarismo no racista. Su pensamiento pedagógico era sobre el liberalismo solidario, poniendo en práctica todas sus ideas. Pero, ¿qué ocurrió en nuestro país con respecto al sistema educativo nacional? Vamos a hablar sobre la organización del sistema educativo nacional a partir de 1853, porque aparece la primera Constitución Nacional y esto empieza a dar un marco de legitimidad a la conformación de los estados nacionales. Venimos de una confrontación entre unitarios y federales, y podemos pensar que a partir de la Constitución se empieza a sembrar bases para que más tarde salga la Ley de Educación Nacional 1420 en 1884. Pero entre estos 30 años pasarán diferentes tensiones que darán lugar a sucesos de altibajos, que darán paso hasta llegar a este punto. Una de las tensiones es entre los conservadores y los modernos, que su idea es perpetuar en él durante el siglo XIX y siglo XX. La corriente moderna ve un Estado liberalista, donde se pueden formar bases para una modernidad, dentro de lo que son los derechos de la ciudadanía. La educación comienza a jugar un rol muy importante. Podemos pensar que el proyecto centralista estaba básicamente pensado en una libertad de comercio. Este lema de civilización o barbarie nos hace pensar en la eliminación de indígenas, pensar en una inmigración europea o el futuro hacia una civilización que tenga más que ver con Norteamérica y no tanto con nuestros pueblos originarios. Seguidamente hablaremos sobre Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921 y fallece el 2 de mayo de 1997. Profesor, escritor, poeta, abogado, economista y filósofo brasilero. Educar para cambiar el mundo fue el pensamiento que lo llevó a trabajar con la gente y para la gente. Las propuestas educativas de Freire fueron revolucionarias para su época, lo que lo llevó a ser perseguido y exiliado de su país. Tenaz y valiente, emprendió una lucha incesante para mejorar la calidad de la educación de las personas. El texto, El grito manso,
hace un breve recorrido, pero contundente, sobre cómo ser buenos educadores, construyendo una educación basada en la paz, el amor y la necesidad del otro. Algo que nos llamó la atención del texto es el planteamiento del ser humano como ser incompleto e inacabado. Es por ello que tenemos la necesidad de buscar el sentido de nuestra existencia y de la que nos rodea, siendo este el paso a la apertura de la educación. Al educar, dice Freire, estamos formando conciencia de lo que yo soy y nos lleva a establecer relaciones con nuestros pares. Por lo tanto, como educadores debemos motivar el ejercicio de la curiosidad y no coartarla, estableciendo los límites necesarios, enseñando que hay momentos para preguntar, que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. El ser curioso nos lleva a encontrar una respuesta, en consecuencia obtenemos un conocimiento y en base a esto llegamos a situaciones educativas. Para que esto suceda, deben cumplirse dos factores: un educando interesado en aprender y un educador dispuesto a compartir conocimientos. Teniendo en cuenta esta situación, se debe dar en un espacio y tiempo pedagógico. El texto expresa que el profesor debe tener como postura el querer que sus alumnos se superen, formar expectativas positivas en ellos. Debe transmitir conocimientos de manera clara y comprensiva, para que ellos puedan comunicar lo aprendido. Pero no debe hacer concesiones baratas, pues al hacer esto subestima la capacidad de aprendizaje y los limita a un conocimiento básico e impide que se desarrollen adecuadamente como estudiantes y como personas. El contenido del profesor no debe ser simplista, más bien él tiene que ser simple para captar la atención de sus alumnos, para hacer más comprensible el mundo. Es muy importante que ambos se escuchen, educando y educador, ya que ambos posibilitan el aprendizaje y la comunicación. Así se desarrolla la confianza entre ambos. Aprender a escuchar implica no discriminar, no ridiculizar al otro por comentarios o por las preguntas que realice. De esta manera, y a continuación presentaremos a Adriana Puigros, política pedagoga argentina. Nació el 12 de septiembre de 1941. En su texto acerca de la educación latinoamericana, hace un recorrido histórico y nos ubica en tiempo y espacio para ubicar tanto a Norberto Vergara como a Paulo Freire. Podemos pensar en la Constitución de 1853, donde se comienza a sentar las bases, se empieza a orientar la instrucción primaria y se comienza a discutir básicamente cuál será el sistema educativo que tendrá el país, es decir, qué tipo de educación se planea, si tendrá una orientación mitrista o sarmientina, aunque ambas tenían bases centralistas. En el periodo de Mitre, se puede pensar en una educación democrática y de justicia, pero va a estar orientada en una educación donde se pueda formar a las futuras clases gobernantes, una educación ilustrada. Esto genera tensión, que tiene que ver con qué tipo de educación se desea implementar a estas futuras clases gobernantes. De esto dependía si se basaba en una educación de enciclopedia o en una educación del orden práctico. Estos dos modelos de educación se discutían en ese momento. Sarmiento apuntaba a la masa educable, a la primaria. Educar es civilizar. Esto pensaba él. Las bases normalistas de la educación son normas que se rigen de la educación norteamericana, misma que en la Escuela Formadora de Paraná, que se encargará de formar docentes donde desde el rector hasta las maestras eran norteamericanas. Esa era la orientación que quería para la instrucción pública y estatal. Esto va a orientar las bases de lo que se va a comenzar a discutir y genera tensión entre la educación en la década del 80, entre el catolicismo y el Estado liberal, porque en el Congreso Pedagógico de 1882
Todos se ponen de acuerdo que la educación debe ser obligatoria y gratuita, pero existe una puja entre si sería católica o laica. La idea de educación laica generaba una sospecha de ser una educación liberal. Entonces, la Iglesia perdería peso, ya que esta fue la primera en generar un dispositivo masivo de educación, y perder la educación sería perder el poder sobre el Estado. Es allí donde aparece fuertemente la ley 1420, dando legítima separación. Para finalizar, rescatamos valiosísimos aportes, tanto de Vergara, Freire y Puigros, sobre cómo fueron avanzando los distintos momentos históricos de la educación latinoamericana. Entonces, nos dejan tener una visión crítica acerca de qué nos aportan cada uno de ellos con respecto a qué es ser profesor o profesora de psicología. Al ser críticos de la educación, como futuros profesores, debemos ir rehaciéndonos, ya que vivimos en una sociedad de constantes cambios. Para llegar a aprovechar mejor el tiempo y espacio a favor de los estudiantes, debemos hacerlos partícipes como sujetos de sus propios conocimientos. Debemos enseñar a escuchar, ya que de esta manera se logra comprender y así transmitir el conocimiento adquirido. Además, debemos permitir que se superen, formar expectativas positivas en ellos, ser claros al momento de transmitir conocimientos y que nos logren comprender. No subestimar la capacidad del estudiante, ya que esto provocaría que se limite y no se desarrolle adecuadamente como persona. El profesor no debe ser simplista, sino simple para lograr captar la atención de sus estudiantes y que todo sea más comprensible. Trabajo práctico número 2. ¿Qué nos dice